6 de la tarde, 9 minutos, es momento de ir a nuestro Facebook. Nos encuentran como Laúd Estéreo, así de fácil, pueden encontrar nuestro Facebook y pueden estar al tanto de lo que está sucediendo en Bogotá, en Colombia, en el mundo y en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Le tengo un dato, Angie. Sí, Tengo un dato cuéntemelo. chévere. Le tengo un dato, ahí ya estamos. Un datico curioso. Un dato curioso. Ahí ya nos vemos, sí. Ahí ya nos vemos en Facebook. Hoy nos peinamos para esta transmisión, Sí. así que por favor, entren a la página. Sí, visítenos, de una vez nos siguen, se suscriben y empiezan a repostear nuestro contenido. Le quiero Claro. contar esto. Cuénteme. La primera mujer de Adán dijo: no te enamores de sus hermosos cabellos, por más que sea un rico adorno que contribuye tanto a su belleza, porque cuando con ella llega a alcanzar a un joven, no lo suelta jamás. Pero espere. ¿Cómo así que la primera mujer La primera mujer de de Adán. Adán? No Uno entiendo. está asociado es con Eva, Sí, por ¿cierto? eso. Pero había una mujer, Pero usted me dice la primera, es como si hubieran varias. como si hubieran varias, uno no sabe. Me Pues quedó la primera de esa ellas, duda. sí, vea, yo no lo había visto desde ese punto. Pues la primera de ellas se llama Lilith. Lili. Lilith. Mm. Y hay una obra, un monólogo dancístico que habla de ese espíritu de Lilith, que era un espíritu libre. Y a esta hora de la tarde nos está acompañando Fernando Prieto, el director y dramaturgo de La Petisa Babilonia, y Cristian García, asistente de dirección y audiovisual de la misma compañía, para hablar de esta producción bellísima. Fernando, bienvenido a Amantes del Círculo Polar. Hola, muy buena tarde para todos. Gracias por la invitación. Qué chévere estar acá para poder conversar un poco de teatro, que es súper chévere, ¿no? Ay, es bellísimo. Y además hablar sobre las puestas históricas que también nos ata con la religión, con lo que somos como sociedad, es perfecto y además es un recomendado para este fin de semana. Ya estamos en jueves, pues aguanta ir el fin de Sí, semana, además ¿cierto? nos abre un montón la curiosidad. Conocer a Lilith. Ah, yo no sabía eso. Ahí está, ahí Varias le mujeres cuento. de Adán. Me quedé con eso. Y también saludamos a Cristian. Cristian, feliz tarde, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Hola, muchas gracias. Saludos a todos aquí en la mesa y a todos los oyentes televidentes también. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, comencemos por esa pregunta. Lilith, ¿qué importancia tiene para ustedes, para la compañía? Una compañía que ya tiene mucha relevancia dentro de lo dancístico y lo teatral. Sí, pues Lilith, Espíritu Libre es una obra que nace de la idea de poder, digamos, reconstruir el mito de Lilith, que fue, como vos lo decías al principio, la primera mujer que hubo antes de Eva, un dato que no todo el mundo conoce. Pero claro, cuando uno se pregunta, por ejemplo, por qué Dios hizo a uno del barro y al otro de la costilla, uno debería preguntarse por qué no hizo a los dos del barro. Y la respuesta es precisamente porque Dios hizo a los dos del barro, pero una resultó rebelde, exigiendo casi que hubiera como una igualdad de género de los dos, y eso no cayó bien tanto en Dios ni Adán. Entonces, por eso el mito parte como de esa presencia de esa mujer independiente y rebelde desde los inicios de la historia bíblica, en donde termina siendo echada, digamos, del paraíso. Y después viene Eva, que bueno, Dios la saca de la costilla a raíz de que le salió bueno a Adán, entonces saca a Eva de la costilla, pero queda todo como toda una historia alrededor de lo que pasó con Lilith, una mujer que en principio pues siempre se ha hablado de que es una mujer demoníaca, porque pues después quien le enseña realmente cómo es la vida de Samael, pero que si uno la mira como un mito, digamos, también de los tiempos y un poco como una representación de los tiempos presentes, pues yo creo que está muy actual, ¿no? Con el tema de que nos veamos como iguales en género, ¿no? Yo creo que eso es primordial y yo creo que es un poco lo que ha recogido la obra en este tiempo, en la temporada que hicimos de estreno hace unos años atrás y la temporada que hicimos ahora en México. Siempre que hacíamos una función en algún lugar hacíamos una reflexión frente a eso y siempre salía como es el tema, ¿no? Como la representación de la mujer en los tiempos modernos, el mito de Lilith, ¿no? Lo que Y el significa sueño la de mujer. Lilith también. ¿Y el que qué? El sueño de Lilith. Claro. Es ese, la igualdad. La igualdad, más que un sueño es una representación presente, yo diría, ¿no? O sea, ella no lo sueña, sino ella es, que creo que esa es la diferencia, Sí. y lo cumple, ¿no? Entonces yo creo que un poco de eso trata el mito, y lo que hemos venido trabajando con esta obra, que es una obra muy chévere, es un monólogo que en esta versión
Tiene muchos elementos de danza a raíz de que la actriz que lo representa, Hailey Guerrero, pues ella estudia danza, entonces, y es bailarina, entonces como que logramos hacer una experimentación muy chévere que hemos llamado Bailar el Texto. Eso ha salido muy bueno. Es un acto poético, ¿no? Y que se habla también desde la rebeldía. De hecho, quiero resaltar una obra que se hizo en el año 1808 a cargo de Johann Wolfgang von Goethe. Espero haberlo dicho bien en mi alemán nativo. Goethe, él hizo, hablando sobre el Lied, hablaba sobre que ella estaba muy presente y tenía muy al tanto y estaba muy consciente del tema de que ella hacía parte de algo. O sea, mostrando que Adán era el que mandaba. En coloquiales, Sí. palabras coloquiales, ¿cierto? Incluso en el Fausto hay una mención de Lilith. Hay un momento en que Mefisto le dice a Fausto: ten cuidado con la mujer de la frondosa cabellera. Y se está refiriendo a Lilith dentro de la obra del Fausto. Es un mito muy lindo, es un mito hermoso. Sí, y ya pues sacando un poco más y entrándonos a la Biblia, en Isaías 34:14 dice: los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro, también allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Es la primera vez que se habla de Lilith en sí. la Biblia. Después hay otro capítulo también con el rey Salomón, en donde hay una mujer que aparece en el palacio del rey Salomón y los diferencia un lago de agua que hay en el mismo palacio. Entonces la mujer le dice a Salomón, que es el rey sabio, le dice: acérquese que yo quiero poder compartir con usted. Y él le dice: yo me acerco si tú vienes a mí, porque ella tenía en ese momento patas de cabra. Wow. Y ella no se acercaba porque pues el agua que estaba en ese momento a la mitad de los dos era como una especie de agua bendita y no se permitió acercar. Entonces es el segundo momento en que se menciona a ella, digamos, en la Biblia, a Lilith. Y siempre se menciona como algo malo. Siempre se menciona como ese lado antagónico de la Biblia, antagónico también de Eva, pero aún así sigue siendo mujer. Claro, porque cuando Lilith decide rebelarse ante Dios, quien acoge, digamos, a Lilith y con quien realmente le muestra el mundo se llama Samael, que Samael pues es el primer ángel revelado, y Samael le dice: mire, la vida es así, esto es así, ¿no? Y ella decide aprenderle de él, y por eso es que se cataloga a Lilith como la madre de los demonios, ¿no? Siempre que se habla de la Trinidad de las mujeres importantes en la Biblia, se habla de Eva como la madre de los hombres, Sí. a María como la madre de los dioses y a Lilith como la madre de los demonios, ¿ya? Pero cuando uno trasciende, digamos, el mito y empieza a entender un poco más allá desde otros lugares, no desde el lugar de la moral, digamos, ¿no? Cuando no empezamos a calificar las cosas como buenas y malas, empezamos a entender desde otro lugar el mito, ¿ya? Y el porqué, digamos, de la exigencia de Lilith frente a Dios. Sí, como por ejemplo, usted, que es de la persona también que se encarga de escribir, de montar esta obra, plasma ese mito. Es decir, ¿qué diferencias podemos encontrar justamente en esta obra? ¿Cómo usted lo adapta un poco más a nuestra realidad para entenderlo? Yo creo que la obra tiene una cosa que es muy chévere. Yo la primera vez que me encuentro con Lili me la encuentro en un cuento que en este momento ya no recuerdo quién lo escribió, pero apareció en las lecturas dominicales del Espectador hace muchos años atrás, y me dejó como impresionado un poco la historia, y a partir de ahí empecé a investigar y a enterarme un poco más y a hacerme preguntas, ¿no? Sí. Como esto que yo les decía al principio, ¿no? ¿Por qué Dios no hizo o sea, por qué en la Biblia no aparece mencionado como que hizo al hombre y a la mujer del barro, ¿no? Sí, sí, sí. Esas son cosas que uno ahí no las entiende muy bien, sino después cuando las empieza a leer y a investigar. Y ya teniendo como una serie de materiales sobre la mesa, empecé a ficcionar, tratando de acercarme mucho al mito, el texto de la obra, ¿ya? Cuando participó Manuela Romolerius, que fue la primera actriz que lo representó, una actriz del Teatro Malayerba en Ecuador, ella, que fue un trabajo de laboratorio muy chévere entre los dos, ella me decía: a la historia le falta una parte presente. Sí. O sea, está chévere contar el mito atrás, pero también hay que contarlo hacia adelante. Sí, y yo lo sí, reflexioné y sí. dije: tiene toda la razón. Y en la última parte de la obra tenemos una secuencia de 3 momentos en donde se habla y se reflexiona con respecto a la mujer en los tiempos modernos. No desde una óptica positiva, desafortunadamente, sino mostrando, por ejemplo, cómo el machismo, ¿no? La desigualdad que vivimos. Claro, permeabiliza a la mujer de hoy en día, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso y es muy refrescante dentro del trabajo teatral. Sí, es un gran trabajo lo que ustedes han venido haciendo, tanto que ya han hecho varias giras con esta obra. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en qué escenarios ustedes han logrado llevar esta representación de Lili?
La obra se estrenó en Ecuador. Hubo una primera versión que yo nunca la hablo, acá en Bogotá, que no fue muy bien, fue más un experimento, digamos. El texto aún era muy corto, pero cuando el texto se maduró y creció, hicimos la primera temporada de estreno en Ecuador en el Teatro Malayerba. Nos fue muy bien, o sea, la crítica teatral la recibió muy bien, la prensa la recibió muy bien. Creo que es la única obra que tengo que tuvimos, ¿cómo se dice?, portada de prensa. Wow. Fue muy chévere, nos fue muy bien. Y bueno, después la volvimos a montar acá también, con Vanessa. Y también lo mismo, muy buena prensa. Y ahora en México. Es una obra que ha gustado mucho. Tiene muy buenas críticas, digamos. Hay gente de teatro que la ha visto, críticos de teatro, y han hecho unos buenos artículos, digamos, alrededor de la obra. Es una obra que realmente dentro de las obras de la Petisa Babilonia ha tenido una de las obras, yo diría que una de las 5 obras que más proyección ha tenido, digamos, dentro de la Petisa. Sí, usted mira mucho a Cristian, pero es que no nos ha contado, no hemos tenido el placer de escucharlo. Yo lo miro para que hable también, Eso porque Sí, ahí le da codito. es un monólogo acá. Sí, a propósito de todo, Cristian, ¿cómo ha sido también su trabajo en esta obra? ¿Qué papel usted cumplió para darle vida a esto? Sí, a mí no me gustó. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. La he visto varias veces y gracias a Dios. Gracias a mi Dios. No, pues la verdad cuando Fernando me dijo, pues ya, por él antes habíamos trabajado en otras cosas, Fractales, en Jacobo, hace muchos años cuando ni siquiera Vox, se llamaba Peleas Perdidas. Voz, Peleas Perdidas, antes de llegar Lilith, cuando llegó Lilith y me dijo un monólogo, con que, en lo personal, pues a mí los monólogos me generan cierta resistencia, pero cuando vi este texto y esta puesta en escena como lo tenía planteado el maestro Fernando, pues me motivó y pues, ¿por qué no? Hagámosle, ingeniémonos aquí una fotografía, hagamos una cosa, la otra, y pues siempre ha sido muy chévere, ¿no? Desde la camaradería, ¿cómo se dice? Sí, desde la amistad y pues toda esa vaina, entonces pues muy chévere haber participado en este lindo proyecto de Lilith. Gracias a Dios. Sí, Cristian tiene una cosa muy chévere, es que Cristian es audiovisual. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el estreno en Ecuador, sumé a 2 personas al equipo, una de Argentina, para que nos ayudara con la composición musical, y a Cristian para que nos ayudara con la parte de la luminotecnia de la obra. Pero entonces era muy loco porque estamos hablando del año 2010, ¿no? Hoy en día ya es un poco más normal. Pero en esa época colocábamos el computador en la sala del teatro allá en Malayerba, y Cristian la veía desde acá y la iluminaba desde acá. Entonces, en una relación con el técnico de luces de allá, Cris decía, pongan una luz aquí, pongamos una luz allá, iluminemos desde este lugar, pongámosla acá, ¿no? Entonces, es muy chévere el trabajo de Cristian, porque cuando nosotros, por ejemplo, el músico hace presencia en la escena, está cerca al público del costado derecho de la sala, ¿no? Y Cristian pidió que le colocáramos un spot ahí, un spot de iluminación pequeño, pero yo miraba esa luz y yo decía, pucha, pero esa luz es una contraluz hacia el público, o sea, no le hallaba el sentido a esa luz, ¿no? Porque siempre se ilumina generalmente desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde la visión del público hacia adelante, y esta luz estaba casi que era un cenital. Bueno, claro, entonces Cristian me explica algo que yo lo entendí muy bien y me decía, esa luz es una luz pequeña, ¿no? Para que ustedes hagan una idea, es un músico sentado con un bandoneón en una silla, y es una luz muy pequeña que ni siquiera lo alcanzaba a iluminar a él. Pero Cristian había estudiado los movimientos del músico y se había dado cuenta que el músico entraba y salía con el bandoneón y se movía, entonces generaba unas imágenes audiovisuales, ¿no? No sé si como de cine negro. ¿Ya? Era como ese ojo luminotécnico. Claro, entraba las manos del bandoneón, y el bandoneón y salía y entraba, no, porque ya lo había visto el músico, lo conocíamos y lo había estudiado. Entonces yo creo que el trabajo de Cristian en ese sentido es muy importante, porque nos ha permitido como también darle una dramaturgia a la obra desde la iluminación, que es importante también, ¿no? Claro, además contar porque es un desde monólogo. la luz. ¿No? Claro. Yo creo que el hecho de que también sea un monólogo implica un poco más de este tipo de herramientas que sean claves también en el escenario. Sí. Exacto. Y ese es como el trabajo que hace Cristian en la Petisa. Yo soy pésimo iluminando. Yo no soy malísimo. Una lámpara total. Una lámpara para iluminar, soy malísimo. Pero Cristian la tiene como muy clara desde ese lugar, ¿no? Entonces él sabe dónde poner el foco, dónde, y bueno, se ve en los trabajos nuestros, son muy visuales por eso. Sí, es lo que hay que enaltecer, lo acabo de decir Angie, es un monólogo, la luz lo es todo. Claro. Y hablar de algo que está en la penumbra y que se habla también desde lo sombrío que narra el espíritu libre del Lid,
y desde este mito y obviamente también introducirse un poco en la religión, en los libros como tal, pues genera eso, ¿no? Genera que uno también se involucre con la luz y pues uno esté allí más presente con la obra. Hablemos sobre esa gira. México está también por allí, Bogotá también está dentro de la gira, bueno, hay Sí. muchos lugares. Con esta nueva versión de la obra, arrancamos con Hailey en una gira que dijimos, bueno, vamos a ir a México. ¿Ya? La Petisa Babilonia tiene una cosa y es que es un proyecto teatral multiétnico e itinerante con sede en la carretera. O sea, son 23 años, 24 años este año de teatro y en 24 hemos hecho 10 giras. ¿No? Y giras realmente muy intensas. Porque está catalogado el proyecto de esa forma, de hacer teatro, viajar. Entonces con Lilith le propuse a Hailey, que trabajó en el trabajo anterior. Que además es una artista bogotana. Ella es bogotana, sí, es bogotana, es bailarina. Ella estuvo en el trabajo anterior que se llama Los Muertos Olvidados y pues ella tiene como todo un perfil para ese personaje, además es muy buena bailarina y decidimos hacer este trabajo para llevarlo de gira. Entonces hacemos como todo un trabajo de preproducción en México, sabiendo que íbamos en un muy mal momento, porque nos íbamos el 25 de diciembre y volvíamos el 20 de enero. Es un Uy. pésimo momento para hacer teatro en cualquier lado, Sí, pero, o sea, mandábamos los materiales y todo y se nos abrían las puertas, pero como era magia, o sea, ¿no? O sea, organizamos la gira, estuvimos en 6 salas en México y una acá en Colombia, que fue donde terminamos. Generalmente cuando uno estrena una obra, uno primero la presenta acá y después se la lleva para Sí. otro país. Acá hicimos al revés, Ujú. la presentamos allá y la última función fue acá en Bogotá. Pero fue una gira espectacular, estuvimos en Cancún, Tlaxcala, Tuzla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, estuvimos en Puebla, en Veracruz, en Ciudad de México, presentando y haciendo talleres. Y la verdad que la gente la recibió muy bien, la gente como muy... yo soy muy sincero con mis trabajos, cuando algo Sí. no es bueno y ya. Pero, Eso es importante Sí, también no, y lo reconocer. decimos, lo hemos hablado abierto. Sí. Realmente decimos, no, este trabajo no fue bien. En esta gira nos fue súper bien, súper bien. La idea es hacer como una mini temporada ahorita aquí en Bogotá. Vamos a estar en el Festival Bienal, que organiza Titirambo. Estaremos en un par de lugares más y vamos después para la República Dominicana, donde también estamos invitados a presentar en una sala. Ellos son fieles al lema de uno no es profeta en la tierra donde nace, ¿no? No es profeta Sí. en tierra ajena. Eso es verdad. Y lo han hecho muy bien. Esta incursión, casi a ciegas, 25 de diciembre, es que viajar el día después de Navidad. Sí, nosotros estábamos haciendo Es una función el locura. 30 de diciembre en Cancún. Un día antes El 30, de o sea, año. es una locura. ¿No? Creo que es la función más cercana a fin de año que he hecho en la historia de mi historia teatral. Delirante. Habíamos hecho función el 2 y 3 de enero Sí. en Argentina con una obra que también trajimos acá con Fractales. Nos veníamos de gira, hicimos función 2 y 3 de enero en Buenos Aires, pero a final de año esta es la función más cercana a último día y nos fue súper bien. Sí, acá en Bogotá se presentaron ustedes 2 y 3 de febrero. En el Teatro Tecal, Recordemos la fecha de acá en Bogotá. la que viene ahora, Ajá, sí. la próxima fecha arranca el 19 de marzo. Bueno, ya está cerca. Sí, 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 sí. y vamos a hacer unas 4 o 5 fechas en otros lugares también. Eso lo estamos cuadrando ahora antes de irnos para República Dominicana. Este año vamos a ir a República Dominicana, Brasil, Paraguay y está todavía otra isla más por concretar. Mejor dicho, ustedes recorren el mundo con teatro. Esa es la idea. Esa es la idea. La sede está en la carretera. Exacto. La Esa sede está en la es carretera. exacto. Les cuento que ayer estuvimos con The Claxon y están cumpliendo 24 años Wow. de carrera musical y ustedes están cumpliendo 24 años 24. en la Mira vos. carretera. Unos pelados. ¿Cómo ha sido eso? Esa incursión, ¿no? Encontrarse con el público que ha evolucionado a medida de las redes sociales, de la misma lectura, de la misma sociedad, de pandemia. ¿Cómo ha sido también esa incursión? Y también de hacer como una introspección y decir, esto hemos mejorado o esto Eso ha pues que lo pasado? respondiera a Cristian, que Sí. estuvo en la primera obra. A ver, Cristian. Cristian, Me puse a recordar aquellos momentos. Sí, Cuéntame la cómo ha sido remembranza. este tiempo de la petiza. O sea, Cristian estuvo como músico en el primer montaje que Ajá, hicimos. ush, pero Se éramos llamó unos bebés, en imagínate. el Sí. 2000. Como de o sea, 20 y pico. 2000. ¿Cómo ha sido esa retrospectiva? Pues Bueno, de lo que vos conoces acá, ¿no? Más que todo. ha sido un crecimiento. Me salieron ganas de estar al lado de este señor. Pero poquitas, ¿no? Sí. No, mentira. Han sacado canas todos estos años y
Pues yo, la verdad, es un gran aprendizaje todos estos años y un crecimiento y como que ya uno, el estrés sí lo maneja de otra manera, ¿no? Es otra, Sí, ese es un buen punto. es otra manera. Antes uno como era muy intenso y cuando uno era joven que creía que podía hacer cosas interesantes en la vida y cuando se da cuenta Voy a que, conquistar el mundo. que no sé Claro. qué, la vida no es así. Y pues ya uno pues como que está como más, como es perro viejo, la techado, Ajá. entonces pues uno Garcha ya chao. como que es chachechao. Gancho, chao. Es que me Perdona tiene a la nervioso. gente argentina, me pidieron. Lo pone nervioso Sí. este micrófono. Y sí, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, mentiras. Entonces, pues, y ahorita, pues, una de las obras que los invito, ojalá la fueran a ver otra vez, la de los muertos olvidados, ¿no? Sí, la tuvimos el año pasado en escena y fue genial. Uy, sí, a mí me parece un guión espectacular, cómo se cuenta una historia de suspenso, bueno, y un final sorprendente. Me parece muy bonita también y siempre como Fernando tiene esa cosa con las mujeres, ¿no? Y reivindicar el poder de la mujer en la escena, en la historia, cómo nos construyen, cómo las chicas nos pueden contar grandes historias y con ellas tenemos grandes aprendizajes. Eso también lo he aprendido del lado de aquí, mi colega Fernando Prieto, alias Jeremy Vagabundo. Pero qué bonito, ¿no? Reivindicar ese papel de la mujer y es algo que como mujer también lo agradezco, por Sí. supuesto. Yo la verdad que no es que me lo proponga, sino que me sale. O sea, ¿no? Me da. Cristian es amigo mío de toda la vida y nos ha permitido como poder discutir en varias cosas desde de las obras y todo. He tenido la fortuna de trabajar con muy buenas actrices, ¿no? Con actrices. Yo creo que las mujeres son mucho más responsables que los hombres. O sea, cuando uno hace las convocatorias... Nosotros Eso no dicen tenemos... y es verdad. Nosotros no tenemos Acá nos un- damos cuenta. Sí. Ah, Sí, así es, así es. Nosotros no somos un grupo de teatro, sino un equipo teatral. Entonces, para cada proyecto convocamos y hay algunas personas que repiten, ¿no? Cada año o cada montaje, como Cristian, que ilumina, o tenemos un amigo en Argentina que también se encarga como de la sonoridad, ¿no? De crear las piezas, la Musicales. dramaturgia musical. O de pronto aparece una chica que nos ayuda con toda la parte de la puesta desde el movimiento, ¿no? Siempre buscando como hacer un equipo desde ese lugar. Y siempre he tenido la fortuna, la petiza, que las mujeres que vienen son muy guerreras, o sea, muy de meterle a la escena, ¿no? Si yo tuviera que hacer una lista de los hombres y mujeres con los que he trabajado, creo que las primeras 8 son mujeres. Y 2 hombres que han sido fantásticos para trabajar, Sí. pero las mujeres son las que siempre se ponen ¿no? Como Sí, que la se 10, montan la encima 10. la, ¿Sí ve, la Julián? escena. Sacando Y nos la va muy 10 bien, por se eso. puede. Claro, que yo no digo nada. Es así. Yo miro eso y digo, prefiero montar una obra con mujeres que se quedan a responder a montar una obra con hombres que van a fallar, ¿no? No es una generalidad tampoco, pero Sí, es suele cierto. pasar, ¿ya? Yo creo que en la Petiza Babilonia en estos 24 años hemos logrado construir muchas piezas teatrales. Realmente somos más conocidos afuera que adentro, lo que vos dijiste ahora, ¿no? Acá también tenemos un reel de experiencia, pero somos mucho más conocidos afuera, ¿no? A mí Eso a en veces Buenos pasa, Aires sí. me va súper bien, en Quito, en Lima. Cuando siempre estamos ahí en esos lugares, convocamos para hacer un trabajo, experimentar un trabajo, y llega mucha gente a querer participar. Presentamos las obras y tenemos sala llena. Acá sigue siendo una lucha igual todavía, no es tan fácil. Sí, eso es verdad, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Estaremos muy al tanto de estas obras. Estaremos muy expectantes con Lilith Espíritu Libre, pero claro está, las otras obras que tienen allí debajo del brazo, estaremos allí muy expectantes. Además tenemos un proyectazo, ¿quieres que Sí. te hagamos la primicia acá? A ver, vamos con primicia. Bueno, La chiva. La chiva, No sé, adelante. Bueno, Sí, vamos yo a no sé hacer cuál es. nos vamos a lanzar por También se va a primera enterar. vez, no por primera vez porque ya hemos hecho algunas cosas, pero sí vamos a hacer una miniserie Wow. de 4 o 5 capítulos. Sí. Estamos con ese proyecto ahora como en la concepción, como por dónde va la cosa. Yo creo que se va a hacer para este año. ¿Pero Una de qué? miniserie. ¿Una Sí, breve? sí, sí. La Suspenso, chiva completa. No roba la Ah, historia. Después aparece en el Mario Santo Domingo. Sí, no, no, suspenso. No, es una historia que yo creo que va a gustar. Lo que sí podríamos avanzar es que pues es una microserie, ¿no? O sea, no es una serie grande, seguramente Acción, va a estar drama. en YouTube, pero van a ser capítulos de 15 minutos máximo. Van a ser 5 capítulos en una historia que va a estar bastante interesante. ¿Y van a haber mujeres, Fernando? Sí, claro, por eso, hombre, todo va a estar bueno. Qué maravilla. Vamos a armar un equipo muy chévere Está para ese trabajo. contento. Sí, sí, está Feliz. contento. Ya me di cuenta. En este momento estamos en el proceso Sí. de crear el guión y de conseguir la financiación para hacerlo. Bueno, ¿y tienen algún
canal o alguna Sí, superficie? en YouTube, en Facebook estamos como La Petisa Babilonia, en Instagram Petisa Babilonia, sin el la, y en YouTube La Petisa Babilonia va a aparecer un montón de material. Y también pueden googlear La Petisa Babilonia, Fernando Prieto, La Petisa Babilonia, Jeremy Vagabundo, y hay un montón de material, montones. Y en Caracol y RCN no estamos. No, ahí sí no estamos. Ahí sí no estamos. Ahí no estamos. Somos un medio independiente. Con el lugar, ¿no? En la carretera, con Con esa Ulúa en la sede. carretera. Sí, van a encontrar mucho material, no hecho solamente en Colombia, sino en otros países. Y eso Exacto. creo que es bueno. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar, gracias por sus obras y estaremos expectantes, estaremos aquí con los brazos abiertos hablando sobre lo que es la danza y el teatro. Muchas gracias por Muchas la gracias, invitación. amigos, y sígame en mis redes, @Cristian García con email. Y a Fernando también, de una vez. Sí, las mismas. Yo no tengo redes propias. Las mías son La Petisa Babilonia y Petisa Babilonia. Petisa Babilonia. Son las 6 de la tarde, 35 minutos, estamos al aire en Amantes del Círculo Polar.